ahora sí, hablando de un producto acabado, tengo que editarlo todavía más. Pero esto lo estoy duplicando aquí en la pantalla para ser visto por todos lo que puedan captar. Pero honestamente me va a ayudar a mí, yo creo más que a ustedes. El tema es Génesis 1, creación o restauración del orden de Dios. Es decir, lo que queremos analizar es revisar el texto de Génesis 1 y tratar de entender si ese texto de Génesis 1 nos está describiendo la creación de Dios o nos está describiendo cómo Dios restaura o recrea esa creación que se encontraba hecha un caos. Génesis 1, versículos 1 al 2 son los textos básicos que vamos a trabajar, pero también, si tenemos el tiempo adecuado, vamos a saltar de Génesis 2 hasta Génesis 1, 26, versículo 26, donde Dios crea al hombre. Y luego el capítulo 2 de Génesis, versículo 1 y 2, cuando vemos que Dios dice en el séptimo día reposó. Esperamos que sí nos alcance el tiempo, y si no, bueno, es mucho. Yo estoy sorprendido porque es mucho el agua que puede uno sacar del versículo 1 y del versículo 2 de Génesis. Literalmente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma. Esta es una versión, lo que llaman la Nueva Versión Internacional. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La versión tradicional que todos tenemos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, sobre la faz del abismo, correcto, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Una de las razones por las que entendemos este texto de manera tradicional es porque así nos lo enseñaron. Y la manera tradicional es que, bueno, ese texto nos está hablando de la creación de Dios en términos de tiempo, de origen. Y sabemos que la ciencia no concuerda con esto, porque lo sabemos. Pero nuestra postura es: no, pero yo creo lo que Dios dice. Pero estamos interpretando incorrectamente el texto. Porque el texto de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, no tiene interés en establecer un origen ni un argumento de creación. Es decir, la postura de nosotros los cristianos es la postura creacionista. Nosotros creemos que todo lo que existe Dios lo creó. La postura de la ciencia es evolucionista. Es decir, hemos llegado hasta el punto de hoy en día porque millones de años ha habido de evolución. Y sabemos que la evolución implica que la vida comenzó en el agua y termina en lo que hoy somos nosotros, según la postura científica. Pero realmente, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Vuelvo a repetir, la Biblia no está interesada, este texto en particular, en competir con la postura científica. Ni se mete en ese tema. Nosotros así lo entendemos. A nosotros se nos enseñó de esa manera. Pero no es lo que dice el texto. Vamos a ver qué es lo que el texto dice. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús,
Te rogamos tu dirección. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos que discierne nuestras intenciones y nuestros pensamientos, Señor. Y te rogamos que por tu Espíritu Santo esta palabra tuya alumbre nuestro entendimiento para que seamos edificados y para saber exactamente lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, necesito compartir con toda claridad esta idea, que no es nueva. Nadie puede entender correctamente la Biblia, los textos bíblicos, si no entendemos el contexto histórico en que se escribió. Es decir, la Biblia no es un libro que nos cayó del cielo. Eso creen, por ejemplo, los musulmanes. El Corán es un texto que el arcángel Gabriel, según Mohammed o Mahoma, le entregó directamente. Lo hicieron allá en el cielo y se lo entregó. Nosotros no creemos eso. La Biblia fue escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un periodo de aproximadamente 1500 años. En 1500 años hay mucha diferencia entre el año 100 y el año 1500. No podemos entender la Biblia si ignoramos todos los contextos históricos, sociales, etcétera, de cada etapa. Por eso es importante saber Génesis en qué tiempo fue escrito, quiénes lo escribieron, para quiénes fue escrito, todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, quién escribió los Evangelios, quién escribió las cartas pastorales que se conocen, que son las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, etc. No podemos entender la Biblia, el mensaje de la Biblia, si no entendemos el contexto en que fueron escritos. Algunos dirán, no, pues me la pone difícil, pastor, entonces yo cómo voy a saber en internet. No me diga eso. Usted mete en internet que quién escribió Evangelio de Lucas, le va a salir toda la información. Entonces tenemos suficiente información y como alguien dijera en alguna ocasión, ya el mundo está hecho, no tenemos que inventar. Hay mucha información acerca de los textos de la Biblia. Que no sepamos investigar, que usted no busque conocer, que no tenga preguntas. Si no tiene preguntas, no va a tener respuestas. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a entender aquí, para saber lo que el texto de Génesis 1, versículo 1 y 2 dice, realmente dice, es cuáles son los antecedentes históricos del texto bíblico. ¿Qué entendemos por antecedentes históricos? ¿Qué entienden ustedes? La raíz. Sí, exactamente cuáles cosas. Comentarios. Los escritos que fueron Escritos y encontrados, comentarios. ¿Quién los escribió? pergaminos que fueron Pero, ¿qué más? Comentarios. Todo el contexto de los años que anteceden. ¿Quién escribió? Estudiaron. ¿A quiénes escribió tal texto de la Biblia? Bueno, esos son los evangelios. Y Jesús nunca escribió un mensaje, un libro, nunca lo escribió. Cuando hablamos del contexto, hablamos de un contexto social. ¿Cómo vivía la gente de aquel tiempo? Cuando hablamos de contexto, hablamos de un contexto político. ¿Quién gobernaba? Circunstancias. Hablamos de muchos factores que son parte del contexto. Eso es muy importante para entender el texto bíblico. Por eso hay una ecuación que he repetido mucho, una formulita. Revelación, la revelación de Dios en la Biblia, igual a historia más interpretación.
La gran mayoría de los cristianos interpretan un texto de la Biblia como les dijeron que hay que interpretarlo, pero ignorando el contexto, los aspectos históricos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Génesis 1, versículo 1 y 2? Miren, recuerden ustedes que, bueno, la tradición cristiana nos ha enseñado que hubo un personaje que escribió el libro de Éxodo. Perdón, no el libro de Éxodo, el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La tradición cristiana nos ha dicho que esto es así. ¿Quién es ese personaje? Moisés. Moisés. La pregunta es cómo Moisés pudo haber hablado o escrito de su propia muerte. ¿Cómo Moisés escribió acerca de la creación de todas las cosas cuando él no existía? Entonces, es una tradición. No importa si la escribió Moisés o no, ni nos va a pasar nada si entendemos o abordamos la idea de que, pues no, parece que no fue Moisés. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos conocen como la Torá, la ley, es un conjunto de textos que se fueron juntando a lo largo de siglos. Y de esta misma manera vamos a entender lo siguiente. Hubo un evento en la historia del pueblo de Israel que sucedió en el siglo VI antes de Jesucristo, 600 años antes de Jesucristo. Hubo un imperio que se levantó en Sumeria. Sumeria es Mesopotamia, lo que fue Mesopotamia, Sumeria, que tuvo como sede o capital una gran ciudad muy conocida en aquel tiempo, hoy no queda más que ruinas, llamada Babilonia. Los judíos que vivían en Jerusalén fueron atacados por el emperador de Babilonia. ¿Cómo se llamó? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Era un hombre muy arrogante, la historia lo dice, no la Biblia. La historia habla de él como un hombre muy soberbio, muy arrogante, que ejercía mucho poder, tenía lo mejor de los ejércitos de aquel tiempo, por eso se constituyó en un imperio. Y fue sobre Jerusalén, sobre los judíos, y arrasó con ellos. Destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Salomón, recuerden que fue hijo de ¿quién? David, el rey. Los judíos, en la historia de los judíos, la época de oro hasta la fecha de Israel fue el tiempo en el que David reinó y construyó su imperio, su ciudad y el templo en Jerusalén. Y el templo lo levantó en el monte de Sión, que está dentro de Jerusalén. Pero eso fue destruido totalmente. Y los prisioneros de esa ocasión fueron llevados, no todos, pero en gran medida los hijos de príncipes, de nobles, de familias conocidas entre los judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Crecieron en Babilonia, desarrollaron su vida en Babilonia y aprendieron las costumbres de Babilonia, aun a pesar de que trataban de guardar sus costumbres judías. Fue en esa época que el judaísmo como religión se construye. Antes de eso no existía el judaísmo como religión. ¿Saben por qué? Al no tener templo los judíos, y no solamente los que estaban en Babilonia, sino dispersos en muchos otros lugares, surgieron el concepto de las sinagogas. Antes no existían.
el único lugar santo, santísimo, donde la ley de Dios se leía, se escuchaba, era Jerusalén y el templo. Pero de repente se quedaron sin templo y lejos de su tierra. Entonces dijeron los judíos, tenemos que reunirnos. Comenzaron a salir copias de la ley, de la Torah. Empezaron a enviarlas en diferentes lugares donde había comunidades judías. Y comenzaron a reunirse en las sinagogas y a desarrollar ciertas costumbres, ciertas ideas. Pero esto fue durante el exilio y después del exilio. ¿El exilio en qué año fue? Ya lo dije. 6.000 años antes de Cristo. No, 6.000, no. 600. 600 años antes de Cristo. Ellos regresan a Jerusalén 70 años después, cuando ya Nabucodonosor no era rey, sino que se había levantado otro imperio, conocido como el imperio persa, que es el actual Irán. El país de Irán hoy en día es al que no le pueden ganar los Estados Unidos, siguen defendiéndose. Ese país está formado por persas, no son árabes exactamente, son persas y tienen mezcla de sangre indoasiática. Ese país se levanta con un emperador llamado Ciro, que fue el que le otorga el permiso. Nabucodonosor y Babilonia quedaron sepultados. Ciro le otorga el permiso a un personaje de la Biblia que conocemos bien, porque hay un libro de él, llamado ¿cómo? Un permiso para regresar a Jerusalén. Esdras, Nehemías, para involucrarlos aquí. ¿Y a qué regresa Esdras? Reconstruir el templo en Jerusalén. Pero el templo que reconstruyen en Jerusalén no es ni la sombra del templo que había levantado Salomón, lleno de esplendor, lleno de gloria. Fue un templo hecho a medias, pero finalmente comenzaron a reunirse allí. Cuando el Señor Jesús nace y desarrolla su ministerio y se abren los evangelios del templo, es el templo que fue reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Okay? Es el segundo templo. Primero fue el de Salomón, segundo templo el que reconstruyó Esdras y Nehemías. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por un emperador romano y su sobrino o hijo, algunos dicen que era su hijo, llamado Tito. El emperador se llamaba Vespasiano. Y ese ordena aplacar las revueltas judías, porque los judíos siempre han sido muy especiales, y se estaban sublevando en contra del imperio, y ordena a una legión completa encabezada por el general Tito que aplaque el asunto. Y ese llega a lo que llega. Vuelve a destruir el templo, lo quema, y desde entonces, desde el año 70 después de Cristo, no existe templo en Jerusalén. Hasta últimamente que se está hablando de la reconstrucción del tercer templo. Y eso tiene un gran significado en la historia bíblica. Veamos un poquito de esta información a través de, a ver si abre. Hace rato me habló, pero me abrió abrir el ya.
No, Nabucodonosor no lo liberó. No, pero cuando fue a predicar, ¿cómo se llama? Daniel. No, el del pez, ¿cómo se llama? Bueno, cuando fue Jonás, el pueblo cambió, ¿no? Durante el tiempo de Cuando los asirios se enfrentaron con el reino del sur llamado Judea, las dos tribus que ahí vivían decidieron rendirse y optar por sobrevivir. Estas eran las tribus de Judá y de Benjamín, y sus integrantes sobrevivieron al ataque y a la invasión del imperio asirio. Así que sus descendientes fueron llamados nada más y nada menos que judíos. Después de 344 años bajo dominio asirio, un imperio más poderoso llegó, el imperio babilonio, y la suerte de los judíos empeoró. En el año 586 antes de la era cristiana, el imperio babilonio encabezado por el rey Nabucodonosor II mandó a destruir el templo de los judíos. Y una vez con el templo destruido, los judíos fueron expulsados hacia Babilonia, en lo que fue conocido como un exilio masivo. No sé si alcanzan a ver. Durante este tiempo en la lejana Babilonia, los judíos no dejaron de añorar su retorno a su amada Israel y comenzaron a rezar 3 veces al día con dirección a Jerusalén. De pronto, en el año 539 antes de la era cristiana, un imperio más poderoso llegó. Se trataba del imperio persa, que por órdenes del rey Ciro II permitía a los judíos regresar a su tierra. Entonces los judíos volvieron y comenzaron la reconstrucción de su santuario. Años después, lo terminaron. Un nuevo siglo comenzaba en la historia del judaísmo, un camino lleno de esperanza por tener de nuevo el sagrado templo reconstruido. Bien. Ahora déjenme ver cómo salgo de esto. Ya, bien. Bien, entonces, los judíos regresan, ¿a dónde? A Jerusalén. Pero regresan con una serie de problemas. Cuando ellos salen de Jerusalén, Jerusalén era lo máximo. No había ciudad mejor que la de Jerusalén. Dios bendecía al pueblo de Israel y Jerusalén era la cumbre de la civilización, era una ciudad bendecida por Dios, etc. Tenían las escrituras, la Torá, pero el Génesis comenzaba por lo que hoy es el capítulo 2. No había capítulo 1. ¿Me entienden esto? El capítulo 2 de Génesis nos habla de la creación de Adán y Eva. Ahí comienza. El Génesis en la antigüedad, antes de que los judíos fueran llevados cautivos a Babilonia. Cuando regresan los cautivos del exilio a Jerusalén, que habían pasado 70 años, salieron niños y regresaron adultos, con hijos. Regresaron con una idea diferente. Jerusalén no era la única ciudad grande, hermosa, esplendorosa. Babilonia también lo era. Y no solo eso, sino que Babilonia tenía sus dioses, que habían creado todo lo que existe. Uno en particular, el principal, se llamaba Marduk,
Y la Biblia no, la historia relata que ese dios llamado Marduk, que no era más que un demonio, los babilonios no lo entendían así, ellos pensaban que Marduk había hecho el mundo en medio de una gran tormenta de agua, en medio del mar profundo. Y cuando llegan y regresan a Jerusalén, ellos no tenían la enseñanza monoteísta de un Dios único y verdadero. Y que ese único Dios había creado todo lo que existe. Entonces, los sacerdotes que ya existían en Jerusalén, recuerden, esto comienza a surgir precisamente con el exilio, dicen: no, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que estas nuevas generaciones que regresen con esas ideas tan paganas. El único que creó todo fue Jehová. Tenemos que explicárselos. Y entonces echan mano de tradiciones orales. En aquel tiempo la tradición oral era la base de la comunicación de la enseñanza, de la fe inclusive. Y empiezan a contar no lo que ellos inventaron los sacerdotes, sino a contar lo que ya sabían de antemano, pero que los que se fueron a Babilonia nunca supieron. Y entonces se escribe Génesis capítulo 1. ¿Van conmigo? Sí. Se escribe Génesis capítulo 1, que comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Vamos allí. Esto del origen post-exílico del texto bíblico de Génesis, de lo que acabo de explicar. Y llegamos entonces a Génesis capítulo 1 y debemos entender lo siguiente: los autores que escribieron Génesis 1 tuvieron una intención, sin duda puesta por Dios, como todos los textos de la Biblia inspirados. ¿Cuál era la intención de estos sacerdotes, de estos escritores? Comunicar que el que creó todas las cosas era Dios, Jehová. No había más dioses que pudieran hacer todo. Solamente que hay una gran diferencia. Que la intención de estos escritores de Génesis 1 no era la de contar que el origen de todas las cosas, el origen de la materia, la tierra, el planeta, las aguas, el sol, no tienen la intención de contar nada de esto. Lo que ellos intentan es decirles que Dios estaba reordenando algo que ya existía, pero que existía en medio de un gran desorden, en medio de un gran caos. Y esto es lo que nos explica por qué hay una gran diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo 1. Y el versículo 2, ¿cómo dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Hizo Dios esto? No. Algo pasó, algo sucedió. ¿Cuánto tiempo hay entre el versículo 1 y el versículo 2? Hay mucha especulación. Pero lo que Dios hace es reordenar el caos. No es crear nada nuevo, porque la materia ya existía. El agua existía, el planeta existía, pero todo estaba mezclado, todo era un caos. Estaba el agua, el mar, el océano junto con la tierra, mezclado, la oscuridad con la luz. Y lo que hace Dios en la creación en Génesis 1 es separar, reordenar, darle sentido a todas las cosas. En la antigüedad, las cosas existían cuando éstas
tenían propósito y sentido. Mientras algo no tuviera propósito y no tuviera sentido, y eso incluía personas, no existían. El concepto de existir era totalmente diferente al que nosotros tenemos. Si yo agarro y toco esto, un control de televisión, existe. ¿Por qué? Porque es tangible, porque lo toco. Pero si este control no sirve, no cumple la función en la antigüedad, esto no existe. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo que está diciendo es que estaba hecho todo un caos. No existía. Y lo que Dios hace es darle un propósito, un sentido. ¿Cómo lo hizo? Creando. Por eso, cuando dice la palabra en principio, el hebreo es Bereshit, se compone de una letra prefija, bet, y sustantivo reshit, quiere decir principio o primero. ¿Pero primero de qué? Primero de la historia, primero de todos los tiempos, primero de qué. No tenía nada que ver con la creación de la materia. La Biblia no tenía interés, ni lo tiene, en disputar espacios con la ciencia. El versículo no lo intenta. Lo único que está diciendo el versículo es que Dios decide traer orden, darle sentido a las cosas que ahí estaban, pero estaban hechas un caos. Bueno, estos son links que yo tengo para consultar. El principio al que se refiere, fíjense bien, es de carácter literario. No se refiere ni tiene que ver con la ciencia ni con el tiempo, como el origen de todas las cosas. La tradición cristiana nos ha enseñado que Génesis 1 es la versión bíblica del origen del cosmos, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos sostener eso. No podemos sostener que Génesis fue, además estamos hablando en tiempos de cronología, eso sucedió 4000 años antes de Cristo. ¿Qué hacemos con los dinosaurios? ¿Qué hacemos con los huesos enterrados que se han ido descubriendo de seres simiescos, el Unón y todos estos que se han encontrado? Ahí están, no los podemos negar. Pero todo eso existió fuera del propósito de Dios, fuera del sentido que Dios le había dado a las cosas cuando comenzó a hacerlas. Defendemos la postura creacionista contra la postura evolucionista, que es la postura de las ciencias. El principio al que se refiere es el principio de un periodo de tiempo en el que Dios crearía su orden en medio del caos que en este planeta se encontraba. O sea, el caos. Esa creación tendría un proceso que el texto bíblico describe que duraría 7 días. O sea, Dios tarda 7 días para reordenar lo que Él quiere reordenar, para darle propósito y sentido a las cosas. Cuando dice 7 días, no necesariamente son días de 24 horas, pero son periodos. Este principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, culmina con el día séptimo. Descanso. Normalmente se ha pensado que culmina, el principal día de los 7 días de la creación es el sexto, cuando Dios crea al hombre. Y la Biblia dice que el hombre es la corona de la creación, ¿no es cierto? Pues entonces el sexto día Dios creó al hombre, ese es el principal día. No.
Fue el séptimo día que Dios reposó. ¿Qué significa que Dios reposó? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene un significado diferente a la idea que nosotros tenemos. ¿O creemos que Dios estaba cansado? No. 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 Entonces, ¿por qué dice reposó? ¿Qué significado tiene esto? Estaba viendo eso. Dice, sigue diciendo, en el principio creó Dios. Ya entendimos que el principio al que se refiere no es el principio del origen de las cosas, del origen de la materia, sino al principio de una pieza literaria en la que Dios decide reconstruir, recrear, dándole sentido y propósito a todas las cosas. ¿Qué fue lo que hace y cómo hace Dios para darle sentido y orden a todas las cosas? Creando. Y la palabra que se utiliza aquí es bará. Este término tiene un significado teológico muy profundo y exclusivo en las Escrituras. Esta palabra de creó es una palabra exclusiva de Dios. Es un verbo, pero siempre que aparece en la Biblia va acompañado de Dios. El único que puede crear este tipo de cosas es Dios. Nadie más. Bará nos habla del poder divino. Ningún ser humano puede bará. Ninguno. Solo el Creador tiene esa capacidad. Nos habla también de que Dios creó de la nada. Implica generar algo totalmente nuevo que no existía antes, es decir, orden. Y es un resultado perfecto, me brinco al final, porque al terminar la acción, el resultado siempre trae orden, vida y bendición. Hermanos, lo que viene de Dios es ordenado. Toda manifestación de desorden en nuestras vidas, todo aquello que nosotros hacemos que está fuera de lugar, no viene de Dios. No es barato. Es hecho por nosotros. Sí. Faltó sin esfuerzo. Sí, dije que me brinqué para no ir. Dice además, versículo 2, que la tierra se encontraba en cierta circunstancia, desordenada y vacía. Y la expresión que se utiliza son dos palabras, tohu y bohu. Y las palabras tienen varias interpretaciones dependiendo del contexto. Tohu significa, entre muchas palabras, desordenada, caos, sin forma. También se utiliza en otros pasajes de la Biblia para mencionar el desierto, vacío, sin vida. Pero sobre todo se utiliza para mencionar el mar, la profundidad del mar. ¿Saben ustedes que cuando la nueva era comience con Jesucristo, el mar va a desaparecer? ¿A dónde van a ser echados los pecados de la humanidad? Al fondo de la mar. Va a haber mucha agua en este planeta, pero no océanos, no mares, ríos, lagos, etc. Y aparte dice que estaba desordenada y estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra posible traducción de esto es que todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Según una idea muy difundida entre los pueblos del Antiguo Oriente, antes de la creación solo había un caos de tinieblas que lo cubría todo como aguas amenazantes. Hay un texto que pueden ver. Por lo tanto, una de las primeras acciones del Creador consiste en separar las aguas de arriba y las de abajo,
poniendo como línea divisoria la expansión o la bóveda celeste. Y de acuerdo con los versículos 5 al 9, de este caos primitivo se formaron mares. Tanto los que están sobre la superficie de la tierra como los que están debajo de la tierra. ¿Saben que debajo de la tierra existen mares? Sí. Científicamente probado. ¿Saben que debajo del Sahara, del desierto del Sahara, hay un manto de agua dulce? En gran parte del Sahara. Y tiene un valor geoestratégico muy importante hoy en día. Hay agua debajo de la tierra. ¿Recuerdan cuando fue el diluvio? Sí. Bueno, yo sé que no podemos recordar eso. Pero recuerden lo que la Biblia dice de esto, ¿no? ¿De dónde cayó agua? De los cielos. Se rompieron las fuentes del abismo y cayó agua y salió agua de la tierra. Y fue universal, probado. ¿A dónde se fue toda esa agua? Una proporción se evaporó y ha formado lo que hoy en día son los sistemas meteorológicos. Y otra gran proporción está debajo de la tierra. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre esas aguas oscuras, llenas de caos, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Y la palabra que se utiliza para espíritu es la misma que se utiliza cuando Dios le da vida a Adán. ¿Recuerda que hizo para darle vida a Adán? Aliento de vida. Sopló. Y utiliza la palabra roaj. Y este vocablo significa soplo, aire, aliento. Y eso es lo mismo, ese mismo vocablo es el que se utiliza para decir, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, sobre esas aguas oscuras, de tinieblas y de caos, existe el Espíritu de Dios moviéndose como un viento, como un aliento. Veamos entonces qué es lo que sucede con los 7 días siguientes. Primer día Dios creó la luz y separó el día de la noche. Segundo día creó el firmamento. Creó el firmamento, o sea el cielo, y separó las aguas. Tercer día hizo aparecer la tierra seca, los mares, y creó toda la vegetación. Cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas para señalar los tiempos. Quinto día creó las criaturas marinas y las aves. Sexto día creó los animales terrestres y finalmente crea al ser humano. Y al ser humano le da una naturaleza totalmente diferente de todo lo demás que había creado. Le dio su propia imagen. ¿A qué se refería esto? Con su propia naturaleza. Adán fue creado con una naturaleza divina, algo que los demás seres orgánicos, vivos que fueron creados no tenían, sino que Adán y Eva fueron creados de esta manera. Pero no solamente la imagen de Dios tiene que ver con una naturaleza que hemos hablado genética, porque ellos resplandecían, sus vestidos eran de luz. Y nosotros vamos a resplandecer como la luz al mediodía, cuando estemos con el Señor. Pero no solamente esa imagen se refiere a esto, sino que ¿cuál es la característica principal de Dios cuando empieza a crear las cosas? Traer orden, dar sentido, dar propósito. El propósito de Dios para nosotros es que seamos representantes de Dios en la tierra y nuestras vidas
den sentido y den orden. Pero resulta que es todo lo contrario. Y nuestras vidas suelen ser un caos. Un caos de todo. Desde emociones hasta lo que menos nos imaginamos. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios con ser criaturas hechas a su imagen? No. Y hay una razón muy sencilla para entender por qué no. Porque el pecado cambió nuestra naturaleza y nos ha hecho, por naturaleza, egoístas. Y queremos establecer nuestro orden. Y así vemos, por ejemplo, en la familia, que cada familia tiene su propio orden de prioridades y de valores. Y en cada familia, el esposo o la esposa impone sus valores, sus prioridades, su agenda y empuja a todos los demás para que se cumpla y se haga lo que siente y quiere que se haga. ¿Por qué? Porque es su orden. Pero no es el orden de Dios. Dios ha establecido un orden para el matrimonio. Dios ha establecido un orden para la familia, para los padres y los hijos. Dios ha establecido un orden para la iglesia. Dios ha establecido un orden para la tierra. Para todo. Sistemas climáticos. Todo. Nosotros buscamos la manera de romper ese orden. E imponemos nuestro propio orden. ¿Cómo? Imponiéndonos sobre las otras personas. ¿A dónde vamos si permanecemos así? Al caos. Por eso hoy en día todo está mezclado, la oscuridad con las tinieblas. Lo primero que hizo Dios cuando creó todo fue separar la luz de las tinieblas. Hoy en día la luz y las tinieblas están mezcladas. A lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. Y lo que hacemos es lo que nos gusta y lo que nuestros impulsos dictan. Por eso el juicio que viene cuando el Señor Jesucristo regrese, está a las puertas, es justamente para separar la luz de las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo se presenta como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Pero no solo eso, sino que nos presenta a nosotros, nos dice y nos identifica que nosotros somos hijos de ¿qué? Actuamos así. Somos luz. Mire, mientras seamos mentirosos y nos estemos encubriendo todo el tiempo, que no sepan la realidad de lo que somos, no somos luz, somos tinieblas. Pero no nos ha llamado Dios a eso. Al haber puesto su imagen en nosotros, también somos llamados a ser agentes de orden. Ser sus representantes. Nación de sacerdotes, dice. Pueblo santo. Cuando no entendemos estos principios de la creación, no vamos a entender lo otro. Y déjenme terminar con lo siguiente. No termino todo el pasaje, pero déjenme terminar. Gracias, hermano. Gracias. Miren, esta reflexión es muy importante. Cuando Dios termina de hacer todas las cosas, Él toma una decisión.
en el séptimo día. Reposar. Pero, como ya lo mencioné, no es porque estuviera cansado. Él no necesita descansar. Él no se cansa. En la antigüedad, los templos que eran construidos con el propósito de que la divinidad habitara. Los templos no eran construidos para que los fieles fueran a adorar. La función de los templos no era esa. ¿Han oído hablar de los zigurats en Mesopotamia? Las pirámides escalonadas comenzaron ahí. ¿Saben qué eran los zigurats? La torre de Babel en realidad era un zigurat. En la cumbre del zigurat había una casa. Y en esa casa el emperador subía cada X tiempo según las fiestas que ellos tenían de sus divinidades. Porque se supone que el Dios de ellos iba a descender allí, hacer su morada allí, y esa casa era como una cámara nupcial. Y cuando el rey salía, el emperador salía de ese lugar, se suponía que había estado con Dios, que había hecho un pacto, que había hecho una alianza, y descendía de ese zigurat, esa pirámide escalonada, con cierto aire de divinidad, y la gente lo adoraba. La pregunta es, bueno, antes de la pregunta, los templos se construían como lugares de reposo, que significaba morada de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios manda a Moisés en el desierto, le da la ley y le ordena construir el tabernáculo? ¿Por qué quiere Dios que se construya un tabernáculo? Y va a estar en él. Porque quiero estar yo en medio de ustedes. Los dioses en la antigüedad, estoy hablando de civilizaciones, culturas, pero es la costumbre, y recuerden que estaban escribiendo, quien escribió el Génesis estaba escribiendo en ese contexto, en ese lenguaje. Y los judíos entendían de esta manera las cosas. Los judíos no entendían como nosotros entendemos. Y entonces cuando un templo era construido, era para que la divinidad descendiera. Cuando se construyó el tabernáculo, Dios les dijo, quiero habitar en medio de ustedes. Cuando Dios ordena a David construir el templo de Jerusalén, y lo construye finalmente Salomón, ¿cuál era el propósito? Habitar en medio de su pueblo. En la Biblia, como en la antigüedad, habitar un Dios en medio del pueblo, y digo un Dios en términos genéricos porque los pueblos, las civilizaciones tenían sus dioses, que eran demonios. El único Dios verdadero es Jehová y su Hijo Jesucristo. Pero en la antigüedad la gente creía que Dios estaba en su templo, habitaba allí, y esa presencia era una forma de gobierno. Cuando Dios decide tabernaculizar, habitar en un tabernáculo que era móvil, lo que busca Dios es establecer su presencia y su gobierno en medio de su pueblo. Cuando manda construir el templo de Salomón, es lo mismo. ¿Saben cuántos días duraban las ceremonias de consagración de templos antiguos? 7 días. En el caso del templo de Salomón duró 14 días. Múltiplo de 7. ¿Y qué pasaba en el séptimo día? Se manifestaba la presencia de Dios. Se manifestó con Salomón en el séptimo día. Y la gloria de Jehová descendió.
La pregunta es, cuando Dios termina la creación, los 7 días y los 6 días, y en el séptimo decide descansar, ¿en qué templo? ¿A qué templo se refería? Iglesia todavía no había. En el mismo. El único templo que Dios tenía era el planeta. Hermanos, Dios creó todo lo que Génesis 1 nos dice, porque Dios decidió hacer de este planeta su morada. ¿Hay alguna literatura antigua que describe el jardín del Edén como una extensión del cielo? Por eso Dios, el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto. No está en ningún texto bíblico, pero sí en literatura pre-exílica, antes del exilio. Este planeta Dios lo diseñó, Dios le dio propósito, Dios lo reordenó, le dio sentido a todas las cosas, solamente con una finalidad: hacer morar su presencia. Y a partir de este lugar, Dios gobierna el universo. Pero no solo eso, sino que decide crear todo un linaje, un pueblo suyo, de sacerdotes que lo representen, conservando, cuidando el sentido y el orden que Él estableció a todas las cosas. No es tu orden, no es mi orden, no es lo que yo quiero, no es lo que me gusta, no es cómo pueda controlar a mi esposa o mi esposa me pueda controlar a mí. Es que no piensa, es que si yo no digo, ella no va a entender, y ella piensa igual. Y así somos todos nosotros en nuestras familias. Y tratamos de imponer todos nuestra propia agenda, conscientes o inconscientes. Pero lo tratamos de hacer. Y así vamos a encontrar todas las dinámicas de nuestras familias y de los seres humanos, dinámicas sumamente enfermas, con todo y que sirvamos a Dios. Hermanos, no todo lo moral es únicamente sano. Podemos ser moralmente intachables y estar bien enfermos de la mente. Ser egoístas, ser manipuladores, ser controladores, ser impositivos, ser tramposos y muchas otras cosas. Necesitamos entender cuál es el propósito y el sentido de Dios para todo lo que ha creado a partir de nosotros también. Debemos aprender a cuestionarnos. Cuando en una comunidad todo el mundo está mal y está equivocado, menos yo, parece que el único que falta por revisar soy yo mismo. Esta semana nos reunimos con un matrimonio que no se congrega aquí. Y me llamaba la atención escucharlo a él decir, es que ella tiene problemas. No, ella, que ella hable. Y ella empezó a hablar y hablar. Y cuando yo escuchaba todo lo que hablaba, lo que estaba encontrando era una mujer herida. Pero él pensaba que solamente era una mujer tóxica, con problemas. Es que él los tenía. Él era el causante en gran medida. Él es el causante en gran medida. Pero nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque imponemos nuestro orden, nuestro sentido de las cosas, nuestro propósito. Entonces tienen que aguantar nuestro carácter, tienen que aguantar nuestros impulsos, tienen que soportar nuestras compulsiones, nuestras obsesiones, etcétera, etcétera. No, hermanos. Dios hizo todas las cosas en Génesis 1 para dar sentido y propósito. Y a nosotros nos toca entender el sentido y el propósito de Dios
para todo, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como miembros de una iglesia, como ciudadanos, en todo el orden de Dios, no el que a mí me parece, no en aquel en el cual yo creo que puedo funcionar, y los demás se tienen que adaptar a mí. No. Si no cambiamos continuamente, vamos a estar destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Y esta es la verdad triste y en ocasiones dramática de muchos casos. ¿Mande? De toda la vida y de todos los días. Pero tenemos esta palabra de Dios. Dios creó las cosas para darle sentido y propósito. Y nuestra tarea es entender ese sentido y propósito. Y no tenemos que ser adivinos. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Solamente dejemos de estudiarla o de leerla para usarla en nuestro beneficio. Leámosla, estudiémosla para cambiar. Entendemos un poco mejor la idea de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y descansó Dios en el día séptimo. ¿Por qué? Porque Dios decide utilizar este planeta como su morada, como su templo, su lugar. Y que conste que en tanto que el Señor Jesucristo regresa, nosotros somos templos de Él, moradas de Él. Porque cuando el Señor Jesucristo esté con nosotros y seamos llevados, ya no va a ser esto así. La ciudad celestial descenderá del cielo, se posará sobre el monte de Sión, y el templo de Dios existirá allá. Y desde allí reinará el Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, por favor. Señor, conoces nuestras vidas y las ideas que tenemos de cómo deben ser las cosas, cómo debemos vivir. Perdónanos cuando no hemos entendido que tú creaste todo para dar orden, sentido y propósito. Y luchamos siempre por imponer nuestro propósito, sentido y nuestro propio orden. Guíanos no para ceder a quienes viven o conviven con nosotros, sino para ceder a tu voluntad, a tus propósitos. Para dejar, Señor, de satisfacer nuestras necesidades usando, manipulando, controlando a los que viven con nosotros o nos rodean. Perdónanos por toda maldad. Perdónanos por el pecado que todo eso significa. Te rogamos que por tu espíritu y tu palabra, tu orden, tu propósito y el significado de todo lo que somos y tenemos sea muy claro para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.